tengan disponible. Bien. ¿Y cómo la llevan con las otras materias? ¿Siguen teniendo actividad, chicos? ¿Siguen teniendo actividad de las otras Sí, al asignaturas? ¿Sí? Bien. Ah, bien. Bueno, vamos a arrancar con la parte que nos atañe. Habíamos quedado en este ejercicio, pero para encarar los problemas ahora vamos a recordar un poco, ¿no? Eh, lo de el- los tipos de movimiento. Se definía la velocidad y la aceleración, que eran las magnitudes físicas que describían el movimiento, ¿no? La velocidad era el cambio de posición o la distancia recorrida por cada unidad de tiempo en que se producía ese cambio de posición o se recorría esa distancia. Entonces, ese era el concepto de velocidad. La velocidad era igual a la distancia dividida en el tiempo, ¿sí? De ahí podían despejarse las otras dos ecuaciones para expresar que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Esta fórmula se utiliza en el MRU, que era el movimiento rectilíneo uniforme, que se producía a velocidad constante, o sea que no había aceleración. En el caso de que había aceleración, que la aceleración era por definición el cambio de velocidad con respecto al tiempo en que se producía ese cambio de velocidad, o matemáticamente expresado, era la velocidad final menos la velocidad inicial dividida en el tiempo. Esta era la fórmula de aceleración. Y esta fórmula de aceleración se utilizaba básicamente en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que podía ser acelerado o retardado. Cuando era acelerado, cuando la velocidad aumentaba, ¿sí? Y retardado cuando la velocidad disminuía, o sea, cuando la aceleración podía ser positiva o negativa. Entonces, lo primero que hay que saber para... Lo primero que tenemos que hacer para resolver un trabajo práctico, un problema de cinemática, aparte de leer el problema, la consigna del problema, tenemos que interpretarlo y representarlo gráficamente, o sea, dibujarlo, ¿sí? Cuando leemos el problema, inmediatamente lo interpretamos gráficamente, ¿sí? Y eso nos va a dar una idea de las condiciones y la situación que eh, tenemos en la situación problemática y definir los parámetros, los datos que tenemos, las incógnitas que tenemos para poder aplicar las fórmulas de ya sea el movimiento rectilíneo uniforme o el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Eh, en el, vamos a recordar, teníamos un machetito de eh, las fórmulas que yo se los lo habíamos hecho en un Jamboard. Eh, le voy a compartir, así lo vemos nuevamente, ¿sí? Eh, a ver si trabó esta computadora. Bien, vamos a repasar esto. Decíamos que en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Se producía a velocidad constante, o sea que no había cambio de la velocidad. Se recorría espacios iguales en tiempos iguales. Como la fórmula de velocidad
era distancia sobre tiempo, la velocidad se medía justamente era una unidad compuesta por una unidad de longitud y una unidad de tiempo. Por ejemplo, se podía medir en metros sobre segundo, kilómetros por hora, sobre hora, ¿sí? De acá surgía en el movimiento relativo uniforme que podíamos tener dos posibilidades o dos fórmulas a más a partir de despejar cada una de las variables en la definición de velocidad. Una era la fórmula de distancia, que era igual a la velocidad por el tiempo. Por ejemplo, si la velocidad se mide en metros por segundo, ¿sí? Y el tiempo se mide en segundos, se simplifican los tiempos y el resultado de la distancia se da en una unidad de longitud. Y esto cierra dimensionalmente, ¿sí? Las unidades cierran. Entonces la distancia se mide en metro, el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Esto es para un movimiento rectilíneo uniforme. En el caso del movimiento rectilíneo uniformemente variado, podíamos tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cuando la velocidad final era mayor que la velocidad inicial, o sea que aumentaba la velocidad, o retardado cuando la velocidad final era menor que la velocidad inicial y el móvil frenaba en vez de acelerar, ¿sí? Esos son los dos tipos posibles de movimientos rectilíneos uniformemente variados. Habíamos visto también que la caída libre y el tiro vertical eran tipos muy particulares de estos dos movimientos, ¿sí? Era, en el caso de la caída libre, cuando tirábamos un objeto caía, ¿sí? Por su propio peso, cuando va para abajo, era un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y la aceleración era G, la aceleración de la gravedad, y valía 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué significaba eso? Metros sobre segundo al cuadrado, que por cada unidad de tiempo la velocidad iba aumentando proporcionalmente en 9,8 metros por segundo. O sea que si dejábamos caer algo desde una determinada altura, en el primer segundo, después del primer segundo, la velocidad iba a ser de 9,8 metros por segundo. 2 segundos después iba a ser 17,6 y así 3 segundos después 29 y algo. O sea, va aumentando proporcionalmente en una proporción de 9,8 metros por segundo. A los fines de los cálculos podemos tomar la velocidad como 10 metros por segundo para que sean más sencillos los cálculos. Entonces podríamos decir que 3 segundos después va a 30 metros por segundo, 4 segundos después va a 40 metros por segundo, y así. Esa es la proporción, la aceleración venía a ser la proporción en que aumenta la velocidad por unidad de tiempo, ¿sí? Y en el caso de un tiro vertical, algo que va para arriba, ¿sí? Algo que tiramos para arriba, la velocidad inicial es máxima y va disminuyendo proporcionalmente con la aceleración de la gravedad, esa velocidad. ¿Y cómo va disminuyendo? De esta forma, la velocidad final es igual a la velocidad inicial con que se lanzó menos la aceleración por el tiempo. Aceleración es G en un tiro vertical, ¿sí? Esta aceleración sería G en un tiro vertical. O sea que la velocidad final en un tiro vertical es igual a la velocidad inicial con que la lanzamos, menos la gravedad, la aceleración de gravedad por el tiempo que va subiendo. Si tarda 2 segundos, sería 20 metros por segundo que hay que disminuirle a la velocidad inicial, ¿sí? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme, mente variado, la aceleración es lo que es constante, ¿sí? Y cuando hablamos de esos tipos particulares de movimiento rectilíneo uniformemente variado, como son la caída libre y el tiro vertical, es que
la aceleración es constante, o sea, en todo movimiento rectilíneo uniformemente variado la aceleración es constante, pero en la caída libre y el tiro vertical el valor de esa aceleración es g, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Por definición de aceleración, tenemos que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividida en el tiempo. De ahí sale esta fórmula para calcular la velocidad final, despejando la velocidad final de esta fórmula. De ahí sale también esta velocidad, esta fórmula, que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. Entonces, estas dos fórmulas nos permiten calcular la velocidad final. Esta en el caso, la primera en el caso de que tenemos el tiempo como dato, y la segunda, que es cuando tenemos la distancia como dato, ¿sí? Y la distancia se puede calcular con la fórmula de esta que está acá abajo, que dice que la distancia es igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En el caso del tiro oblicuo, o sea, del tiro oblicuo, cuando el tiro es oblicuo, cuando tiene esta forma, la trayectoria tiene esta forma, ¿sí? Se lanza inicialmente con una determinada velocidad inicial, ¿sí? Y llega hasta acá, al punto medio, ¿sí? A ver, discúlpenme que un compañero de ustedes, Gaitán, dice que no se puede conectar. Debe ser que tiene problemas con el internet. De todas formas, chicos, yo la grabo a la clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, es si este objeto, esta pelota se patea, ¿sí? Va a ir subiendo en su trayectoria hasta que la velocidad acá, en su altura máxima, esta es la altura máxima. Es igual a 0 y después empieza a caer, ¿sí? Entonces, acá tenemos una velocidad inicial, acá tenemos la velocidad a la altura máxima, es igual a 0, y después empieza a caer en un tiro vertical. Si esto lo podemos representar en un sistema de ejes coordenados cartesianos, donde el eje Y sea el vertical y el X el horizontal, podemos decir, ¿sí?, que en el sentido de la Y, ¿sí?, de la horizontal, un tiro oblicuo está compuesto por un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí?, en la horizontal. En el sentido horizontal. Disculpen, en el sentido vertical. En el sentido vertical. En el sentido vertical, ¿sí? Y en el sentido horizontal es un MRU, un movimiento rectilíneo uniforme, a velocidad constante en el sentido horizontal. Entonces se aplican las fórmulas correspondientes según el sentido de descripción que queremos describir al movimiento, al tiro oblicuo, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos? Que acá parte con la velocidad máxima, ¿sí?
y empieza a disminuir a medida que va subiendo. Entonces, esta parte del movimiento la podemos decir que es un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Y después de que llega a la velocidad a ser cero y empieza a caer, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es g, porque empieza a caer. Y en el sentido de las x, es un movimiento rectilíneo uniforme. O sea que podemos aplicar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Esto sería el tiro oblicuo, sería un movimiento compuesto en el sentido vertical por un movimiento rectilíneo uniformemente variado y en el sentido horizontal como un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, todos los cálculos que vamos a hacer de problemas de este tipo de tiro oblicuo se van a utilizar las fórmulas del MRU y el MRV, dependiendo el sentido en que consideremos el movimiento. Vamos a ver ahora el Jamboard para que tengamos idea de lo que estamos hablando. Este es un problema de justamente de prácticamente un tiro oblicuo, ¿no? Es el movimiento de un avión. Dice, un avión despega de una pista de un aeropuerto con una velocidad de 144 kilómetros por hora. Después de recorrer 1000 metros, ¿sí? De la misma, si partió del reposo y se calcula la aceleración durante el trayecto que duró el trayecto este de 1000 metros. Calcule la aceleración. Ve el tiempo que ha tardado en despegar. ¿Sí? ¿Qué tiempo tardó en despegar? La distancia recorrida en tierra en el último segundo. ¿Mm? Vamos a ver cómo se hace este problema. Primero, bueno, lo primero que hacemos, dibujamos el avioncito. Sabemos que el avión ha carreteado durante 1000 metros por la pista antes de despegar, ¿sí? 1000 metros, 1 kilómetro, que la velocidad inicial, dice, un avión despega de una pista de un aeropuerto con una velocidad de 144 kilómetros por hora. Inicialmente estaba parado, cuando empieza a carretear después de 1000 metros, alcanza una velocidad final de 144 kilómetros por hora, que es cuando despega. Entonces nos pregunta calcular la aceleración. Lo primero que tenemos que hacer, ver de que dimensionalmente todas las ecuaciones cierren, o sea que estén expresadas en la misma unidad. Si tenemos la longitud del desplazamiento expresada en metros, la velocidad también debería estar expresada en metros. Entonces, para eso, lo que hacemos es despejar, pasar los kilómetros por hora, los 144 kilómetros por hora, a metros por segundo. Para eso, a esos 144 kilómetros por hora lo multiplicábamos por lo que valía 1 kilómetro en metro y 1 hora en segundos. Entonces lo multiplicábamos por 1000 metros y lo dividíamos en 3600 segundos, que era lo que valía 1 hora en segundos. Y nos da que la velocidad final es de 40 metros por segundo. Ya tenemos la distancia expresada en metros, como la distancia que ha carreteado el avión, entonces las unidades ya son compatibles. Entonces ahora tenemos que calcular la aceleración. Como no tenemos el tiempo y tenemos la distancia, ¿sí? Vamos a utilizar la segunda ecuación, que decía que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y vamos a despejar la aceleración de acá. Entonces, está la velocidad final de este lado de la igualdad, la velocidad inicial va a pasar restando, ¿sí? Y esto que está multiplicando a la aceleración va a pasar dividiendo. O sea que la nueva ecuación, después de despejar la aceleración, nos queda que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado son 2 veces la distancia recorrida, nos da la aceleración. Entonces despejamos los valores, reemplazamos los valores que teníamos, calculamos la velocidad final,
que eran 144 kilómetros por hora en el momento del despegue. Esto al cuadrado menos 0, que es la velocidad inicial, porque partió desde el reposo, y lo dividimos en 2 veces 1000 metros, y la aceleración nos da 0,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Mm? Esa es la aceleración que tuvo el avión, ¿sí? Entonces nos preguntan después el tiempo que ha tardado en despegar. Y bueno, teniendo calculada la aceleración, vamos a despejar el tiempo de la ecuación, de la definición de aceleración, que decía que la aceleración era igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Despejamos el tiempo y reemplazamos los valores. 40 menos 0 dividido en 0,8, el tiempo es de 50 segundos. O sea, casi un minuto tardó en despegar, ¿sí? Ahora dice que necesitamos saber la distancia recorrida en tierra en el último segundo antes de despejar, ¿sí? De despegar el avión. Para eso sabemos que utilizamos la fórmula de distancia. Distancia igual a distancia inicial, más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La distancia inicial es 0 porque partió del reposo. La velocidad inicial también es 0. Entonces la distancia es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La distancia es igual a un medio, la aceleración es 0,8 metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo es el último segundo, ¿sí? Entonces la distancia que recorrió en el último segundo es de 0,4 metros, pero la distancia total, ¿sí? Un minuto antes del despegue, vendría a ser la distancia de los 40 metros, ¿sí? Porque la velocidad era de 40 metros por segundo, ¿sí? Menos lo que recorrió en el último segundo, y esto nos da 39,6 metros, ¿sí? ¿Se entiende por qué? Porque, a ver, la velocidad es igual a 40 metros por segundo. O sea, 40 metros recorre en un segundo por la velocidad que lleva en el momento de despegar. En un segundo, 40 metros, ¿sí? Si a eso le restamos, ¿sí? La distancia que recorrió en el último segundo antes de despegar, que es lo que calculamos acá, ¿sí? Que es 0,4, nos da 39,6 metros, que es la distancia total que carreteó el avión, ¿sí? Bien. ¿Se entendió, chicos? Sí. Bien. Vamos a seguir. Entonces, la historia, para poder calcular este tipo, resolver este tipo de problemas, es primero hacer una interpretación hacer un dibujito, una interpretación de la situación, de ahí ver las incógnitas que tenemos, los datos que tenemos y elegir la fórmula para aplicar. Bien. Este problema, ¿sí? Dice que una persona está a punto de perder un tren. En un desesperado intento, corre a una velocidad constante de 6 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que se mueve con MRU. ¿Mm? Cuando está a 32 metros de la última puerta del vagón de cola, ¿sí? El tren arranca con una aceleración constante de 0,5 metros por segundo al cuadrado. O sea que el tren se mueve con MRU-A. ¿Sí? ¿Logrará nuestro viajero aprovechar su pasaje o alcanzará el tren en algún momento? Eso es lo que pregunta. Entonces, ¿qué sabemos de nuestro viajero? Que se movía con MRU, ¿sí? 6 metros por segundo. Esa era la velocidad. Entonces sabemos que la velocidad es igual por definición a la distancia recorrida dividida en el tiempo empleado. Entonces de acá vamos a sacar el tiempo que tarda
en alcanzar el tren. O sea, en el tiempo que tarda en llegar hacia el tren con la velocidad con que corre, ¿sí? Entonces, la distancia a la que está del tren es de 32 metros, ¿sí? Y la velocidad es o sea, lo que hacemos es despejar el tiempo de acá. Pasa multiplicando y este que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, la distancia sobre la velocidad es el tiempo y calcula el tiempo del hombre, ¿sí? Entonces, los 32 dividido, esto se simplifica los metros y me queda en segundos el tiempo. 32, 32 dividido en 6 es de 5,33 segundos. Es lo que tarda el hombre en llegar al tren o en cubrir la distancia que hay entre él y el tren, en el momento en que empieza a moverse el tren. Pero bueno, el tren empieza a moverse. El tiempo del tren no lo conocemos, pero sí sabemos que la velocidad final del tren es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Mm? Como el tren parte del reposo, la velocidad inicial es cero y la velocidad final va a ser aceleración por tiempo. De ahí despejamos el tiempo y nos queda velocidad final sobre aceleración. ¿Mm? Eh, bueno, calculamos la velocidad final del tren. A ver, la velocidad del final del tren va a ser la aceleración por el tiempo. Y eh, es 2 metros, 0,5 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración que tenía el tren, por el tiempo, ¿sí? Que es los 5 segundos, ¿sí? Los 5 segundos los 5 segundos serían el tiempo que tarda el hombre en alcanzar el tren. Entonces, la velocidad nos da del tren de 2,5 metros por segundo. Y comparamos las velocidades, ¿sí? Si el tren, cuando el hombre lo alcanzó, es de 2,5 metros por segundo, y esa velocidad es mucho menor que los 6 metros por segundo que lleva el hombre. Entonces, seguramente el hombre corre más rápido que el tren en ese instante en que llega al tren. Entonces puede alcanzarlo, ¿sí? Eh, Esa es la conclusión a la que podemos llegar comparando las velocidades del tren y del hombre. Fíjense que acá la velocidad final del tren es igual a la aceleración por el tiempo. La aceleración es 0,5 metros sobre segundo, ¿sí? Por 5 segundos, que es lo que tardamos acá, lo que tardó el hombre en recorrer los 32 metros, ¿sí? Y en ese instante en que lo alcanza, la velocidad del tren es menor que la del hombre, entonces podemos decir que lo alcanza. El hombre alcanza porque se mueve a mayor velocidad. ¿Alguna duda con respecto a esto, chicos? No, profe. Bien, bien, seguimos. Eh, este es otro problema de encuentro, ¿sí? Eh, ¿Qué quiere decir que es de encuentro? Bueno, vamos a graficar la situación. Dice, dos vehículos salen al encuentro desde dos ciudades separadas por 200 kilómetros, con velocidad de 72 kilómetros por hora y 90 kilómetros por hora, respectivamente. Nada más que uno en este sentido y el otro en el otro sentido, ¿sí? Para encontrarse. Si el que circula a 90 kilómetros por hora sale media hora más tarde, responda a las siguientes preguntas: el tiempo que tardan en encontrarse y la posición donde se encuentran. Bien, ¿qué sabemos? Eh, Conocemos las dos velocidades, ¿sí?
conocemos la distancia. La fórmula de velocidad la sabemos. La velocidad de A es igual a la distancia de A sobre el tiempo de A. Esa es una fórmula. De ahí despejamos la distancia de A de esta fórmula. La distancia de A, ¿sí?, es igual a la velocidad de A por el tiempo de A, ¿sí? La distancia de A es igual a la velocidad de A, 72 km por hora por el tiempo de A. Esa es la primera ecuación que conocemos. Y la velocidad de B es igual a la distancia de B sobre el tiempo de B por definición de velocidad. Despejamos la distancia de B y nos queda que es igual a 90 kilómetros por hora, porque este sale a 90 en encuentro al primero, pero el tiempo es el tiempo es el tiempo menos 0,5, o sea que el 0,5 de hora dice que sale media hora más tarde. 0,5 es la fracción de la hora, o sea, el tiempo es t por menos 0,5. ¿No? Entonces, ¿sí? No estoy entendiendo. ¿Se entiende, chicos? No, ¿Alguna? no estoy entendiendo. ¿No se está entendiendo? No, yo no. Bien, vamos a ver de nuevo. Vamos a ver de nuevo. Bien. Vamos a analizar de nuevo el dibujito y a leerlo. Dice que dos vehículos, este vehículo A, ¿sí? Este vehículo que está acá, A, parte en esta dirección con una velocidad de 72 kilómetros por hora, ¿sí? Y este que está acá parte para encontrarlo al otro, ¿sí?, a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Pero este B sale media hora más tarde que este, ¿sí? Sale media hora más tarde. Entonces se van a encontrar en un punto que está acá, ¿sí?, que no sabemos cuál es el punto. Y es lo que queremos saber. La distancia entre este y este es de 200 kilómetros. O sea que sabemos que la distancia de A más la distancia de B son 200 kilómetros. ¿Por qué? Porque la distancia que recorra A más la distancia que recorra B va a ser la distancia total que los separa los dos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Bien. Entonces sabemos que la distancia de A más la distancia de B es igual a 200 kilómetros. Vamos a calcular esas distancias, ¿sí? La distancia que recorre A y la distancia que recorre B. Para eso vamos a acudir a la fórmula de velocidad. ¿A qué va a ser igual la velocidad de A? Como se mueven con movimiento rectilíneo uniforme, va a ser igual a la distancia de A, a la distancia que recorra A, dividido en el tiempo de A. Entonces, vamos a despejar la distancia de A, y este tiempo va a pasar para el otro lado, o sea que la distancia de A va a ser igual a la velocidad por el tiempo, ¿sí? Vamos a ver las distancias que recorren A y B. O sea, ¿por qué suponemos esto? Pues como se encuentran, ¿sí?, van a estar los dos en la misma posición física, ¿sí?, a la misma distancia física, nada más que tienen distintas velocidades. Bien, entonces, tomando como punto de referencia ¿no?, la posición de uno de ellos, en el caso de la distancia de A o la distancia de B. Entonces, se van a encontrar en la misma posición, van a estar en la misma distancia física cuando se encuentren, ¿sí? Entonces vamos a calcular, vamos a reemplazar, vamos a despejar de la ecuación de velocidad la distancia. Entonces la distancia de A va a ser igual, fíjense acá, este pasa para acá, a la velocidad de A,
que era A es 72 kilómetros por hora, por el tiempo de A, ¿sí? Por el tiempo de A. Entonces, para que se encuentren, ¿sí? Lo hacen al mismo tiempo. El tiempo que circula A es el tiempo total T, pero como B sale a 90 kilómetros por hora y sale media hora más tarde, el tiempo de B va a ser igual al tiempo menos 0,5, menos la mitad de una hora, ¿sí? El tiempo de A va a ser igual, el tiempo de B va a ser igual al tiempo de A menos media hora, ¿sí? Porque sale media hora más tarde. Entonces vamos a plantear la velocidad de B. Velocidad E es distancia de B sobre el tiempo de B. Vamos a despejar, de ahí distancia de B va a ser igual a la velocidad, acuérdense que este pasa para aquel lado y queda multiplicando la velocidad de B, que es 90 kilómetros por hora, por el tiempo de B, y el tiempo de B va a ser el tiempo de A menos media hora, porque sale media hora más tarde. ¿Hasta ahí sí me siguen? Sí. Bien, perfecto. Entonces, bien, ¿qué sabemos nosotros? Que la distancia es igual a la distancia inicial más la velocidad por el tiempo, ¿sí? Como les decía, vamos a tomar eh, eh, como punto de referencia la posición de uno. Entonces, la distancia a la que va a estar, que va a recorrer B, va a ser los 200 kilómetros que separan a los dos autos, menos lo que se mueva o la distancia que recorra por la velocidad y el tiempo que pasó. La velocidad es de 90 kilómetros por hora por el tiempo menos 0,5, ¿sí? Entonces, de la ecuación 1 y 2, ¿sí? De la ecuación de distancia de A y de distancia de B, vamos a igualarla porque se van a encontrar en el mismo lugar físico. Fíjense que la distancia de A era 72 eh, por T. Entonces ponemos 72 por T igual a la distancia de B. La distancia de B va a ser los 200 kilómetros menos 90 por T, ¿sí? 90 por T. Eh, 90 por T. ¿Y qué hacemos? Eh, aplicamos distributiva acá. Hacemos 90 por T, 90T. 90 por 0,5 es 45, ¿sí? Esto es para poder separar en términos, ¿sí? Poder hacer una suma. Hacemos una distribución con respecto al producto, de una resta con respecto al producto, este por este menos este por este, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, 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 sí. Bien, entonces tenemos 72T, a todo lo que tenga T lo juntamos, a este 72T y a este 92T, y nos queda 72T. Como está restando el 90T, lo pasamos sumando para el otro lado de la igualdad y nos queda todo lo que tiene T de este lado, igual a 200 más 45. Entonces, 72 más 90, ¿sí? Son 162T igual a 245. Esa es la igualdad que tenemos. Y ahí despejamos la T. Como esto está multiplicando, al 162, T va a ser igual a 245 dividido en 162 y nos da 1,5 de hora. O sea que más o menos una hora y media es lo que tardan en encontrarse, ¿sí? Eso es lo que tardan en encontrarse. Después, B dice la posición donde se encuentran. Y volvemos a la ecuación de distancia de A, que nos decía que la distancia de A es igual a 72
¿sí? Por el tiempo. 72 por 1,51, que es lo que hemos calculado acá el tiempo que se encuentran, porque se encuentran al mismo tiempo, por más que haya salido media hora tarde el otro. ¿Sí? La distancia de A es igual a 108 kilómetros. Y como sabíamos que la distancia de A más la distancia de B era igual a 200 kilómetros, ¿sí? La distancia de B va a ser 200 menos la distancia de A. 200 menos 108 me da 92 kilómetros. Eso es la posición en que se encuentran, ¿sí? A está a 108 kilómetros y B está a 92 kilómetros, ¿sí? Entonces, 92 más 108 son los 200 kilómetros. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ahora sí Bien, entendí. perfecto. Bien, vamos a seguir entonces. Dice, un coche que sale de La Rioja con una velocidad de 90 kilómetros por hora, ¿sí? 2 horas más tarde sale de la misma ciudad otro coche en persecución del anterior. Esto ya no es un problema de encuentro, sino de persecución, ¿sí? Un auto lo persigue al otro. Entonces, dice, el primero, un coche sale de La Rioja con una velocidad de 90 kilómetros por hora, o sea, este auto sale de acá de La Rioja a 90 kilómetros por hora. 2 horas más tarde, ¿sí? Sale el segundo auto con una velocidad de 120 kilómetros por hora. A simple vista, dice, calcula que el tiempo que tardan en encontrarse y la posición donde se encuentran, ¿sí? Planteado de esta forma, lo que nos pregunta es si este lo va a alcanzar a este y cuándo y dónde. Evidentemente lo va a alcanzar porque este sale a mayor velocidad, ¿sí? En algún momento, en algún tiempo, lo va a alcanzar, porque en el mismo tiempo recorre más distancia. Nos pregunta el tiempo que tardan en encontrarse, ¿sí? Y la posición donde se encuentran. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que en el otro problema. Como los dos se mueven con MLU, ¿sí? Sabemos que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, ¿sí? Entonces vamos a despejar la distancia de esta ecuación. La distancia va a ser igual a la velocidad, ¿sí? Por el tiempo. Entonces vamos a particularizar esta ecuación para cada uno de los movimientos. La distancia de B va a ser igual a la velocidad de B por el tiempo, ¿sí? A ver, si estamos hablando de que es el primer, este sale primero y este sale después, en algún momento por acá se van a encontrar, más adelante se van a encontrar. Entonces, cuando se encuentren, ¿sí? Podemos decir que como salen del mismo lugar, ¿sí? Habrán recorrido la misma distancia para encontrarse, ¿sí? Porque el primero lo va a alcanzar al segundo, han salido del mismo lugar físico, ¿sí? Entonces, la distancia de A va a ser igual, particularizada, la distancia particularizada a la velocidad por el tiempo, pero la velocidad de A y el tiempo va a ser el tiempo que recorre B más 2 horas, porque B sale, eh, A sale 2 horas más tarde, ¿sí? B sale 2 horas más tarde. Entonces, vamos a plantear la distancia de A más la distancia de B, ¿sí? Entonces, la distancia de B, este es nuestro B y este es nuestro A, ¿sí? La distancia de B va a ser igual a la velocidad de B por el tiempo. Y como la velocidad es de 120, va a ser igual a 120 por el tiempo. Va a ser igual a la velocidad
a la distancia de A, que es la velocidad de A, que va a 90 kilómetros por hora, por el tiempo, y el tiempo va a ser el tiempo más las 2 horas que salió después. Entonces igualamos esto, y de nuevo, todo lo que tiene t lo ponemos en un solo lado de igualdad. Nos queda 120t menos 90t igual a 180. Entonces 120 menos 90 son 30t igual a 180. Y de ahí despejamos t, que vendría a ser 180 dividido en 30, y que son 6 horas. O sea que tarda 6 horas en encontrarlo, en alcanzarlo. El segundo auto al primero, ¿sí? Al que partió primero. El segundo partió 2 horas después. Entonces, esas 6 horas, ¿sí? ¿Cómo calculamos la distancia de B? Usando la misma fórmula que habíamos, la primera fórmula que habíamos particularizado para B, que va a ser igual a la velocidad de B por el tiempo. Entonces, la distancia de B va a ser igual a 120 kilómetros por hora por el tiempo. Y esto nos da una distancia de 720 kilómetros. O sea, y la distancia de A, si la particularizamos, también nos va a dar 6 horas más 2, serían 8 por 9, 72. Entonces, la distancia que recorren es la misma porque uno lo alcanza al otro. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. Vamos a ver el último problema y vamos a seguir. eh, Como todavía esto está, ¿cómo les digo? Eh, eh, Hay muchos profes que todavía siguen de paro, sigue toda la... eh, lo que nos recomienda es que no sigamos hasta que se pongan al día los que vienen muy atrasados, ¿sí? Entonces, por eso estamos viendo por segunda vez esto. Vamos a juntarnos de nuevo eh, por ahí el viernes a la tarde, ¿sí? Y terminar de ver este trabajo práctico para que no sea tan tedioso, tan cansador, ¿sí? Eh, y tengamos, qué sé yo, una hora y media de clase. Así que yo les voy a mandar el link para que nos juntemos el viernes de nuevo para seguir viendo los problemas, ¿sí? Faltan bastantes, son 29 problemas. Bien, un automóvil que viaja a una velocidad constante de 120 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir que viaja a una velocidad constante? ¿Con qué tipo de movimiento se mueve? A ver, Un ¿qué? movimiento uniforme. Rectilíneo uniforme, exactamente. Eh, Demora 110 segundos en detenerse. Bien, lo que hay que plantear es que venía, este es un movimiento así, venía acá con MLU, ¿sí? O sea que esta es la velocidad inicial. Y de acá en más empieza a moverse con MLU R. Acá la velocidad era constante, ¿sí? Acá no. Dice que tarda 10 segundos en detenerse. Estos 10 segundos tarda una velocidad de 120 kilómetros por hora llegar a una velocidad igual a cero porque se detiene. ¿Mm? Entonces, nos pregunta, ¿qué espacio necesitó para detenerse? ¿Con qué velocidad chocaría otro vehículo ubicado a 30 metros del lugar? ¿Sí? Y bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular, espero que tengo un mensaje de uno de los compañeros. Bien,
vamos a utilizar la fórmula esta de velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia para poder calcular, ¿sí?, la distancia que necesitó para detenerse. Pero para eso vamos a tener que calcular la velocidad, la aceleración. Y para calcular la aceleración vamos a tener que poner todo en las mismas unidades. Estos 120 kilómetros por hora vamos a pasarlo a metros por segundo. Entonces, los 120 kilómetros por hora vamos a multiplicarlo por 1000 metros y vamos a dividirlo por 3600 segundos para obtener la velocidad inicial en metros sobre segundos. O sea que este vehículo que se movía a 120 kilómetros por hora lo pasamos ya a metros por segundo y nos da 33,3 metros por segundo, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos la velocidad pasada a metros por segundo y tenemos el tiempo, ¿sí?, que es de 10 segundos, calculamos la aceleración con la fórmula de aceleración, ¿sí? Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. O sea que la velocidad final es cero porque se detuvo, ¿sí? La velocidad inicial es de 33 metros por segundo, 33,3 que lo calculamos acá, y el tiempo que tardó en detenerse es 10 segundos, o sea que la aceleración fue negativa y de menos 3,33 metros sobre segundo al cuadrado. Una vez que tenemos la aceleración, ahí recién vamos a despejar la distancia de esta ecuación y va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, que va a pasar por el otro lado, dividido en 2 veces la aceleración, porque 2 veces la aceleración está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, acá ya tenemos la distancia despejada de la ecuación esta, ¿m? Y nos queda reemplazar los valores. La velocidad final al cuadrado es 0 al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, ¿sí?, dividido 2 veces la aceleración. La aceleración es la que calculamos acá en este apartado, ¿m?, que nos da menos 3,33. Y en total esto nos da una distancia de 166,5 metros. O sea que la distancia que necesitó para detenerse fue de 166 metros, más de una cuadra y media, ¿sí? Y B nos pregunta con qué velocidad chocaría a otro vehículo que está estacionado a 30 metros de él. Entonces vamos a utilizar la misma fórmula esta, ¿sí? Esta fórmula, la misma fórmula, vamos a utilizarla particularizándola para algo que esté a 30 metros. Entonces, para despejarlo, la velocidad final que está al cuadrado pasa el cuadrado para el otro lado de la ecuación como la operación inversa, que sería la raíz cuadrada. La velocidad final de esta ecuación tendríamos esta. La velocidad final es igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y reemplazamos. La velocidad inicial es de 33,3 metros por segundo al cuadrado más 2 veces la aceleración es negativa y la distancia que calculamos, no calculamos, sino que tenemos como dato que el vehículo está a 30 metros del lugar. Esto nos da, ¿sí?, una velocidad de 30 metros por segundo. O sea que si este automóvil viene a 33,3 metros por segundo, ¿sí?, viene frenando, pero encontramos un vehículo a 30 metros, lo chocaríamos con una velocidad de 30 metros por segundo. No llegaría a detenerse, ¿sí? Ese es el resultado. No llegaría a detenerse. Si resolvemos esta raíz cuadrada, nos da 30 metros por segundo como velocidad final. Bien, chicos, ya les paso grabada esta clase para que vayan haciéndolo a los problemas ustedes en su carpeta, cuaderno,
para que vayan entendiéndolo, ¿sí? Y cualquier duda me consultan y, y seguimos viéndolo el día viernes, ¿sí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Bien. profe. Bueno, entonces hasta acá llegamos. No quiero cansarlos. Eh, lo que ustedes tengan como duda me lo plantean y lo vemos, ¿sí? Eh, Bueno, nos volvemos a ver el viernes otra horita, ¿sí? bueno. Vale. Que estén bien. Les paso la clase grabada. Chao, hasta Bueno, luego. chao. Chao, Chao, profe. profe.